Gracias, Joel. Momento de hablar de una jornada de vacunación contra la influenza. Usted dirá, ¿qué es la influenza? Lo vamos a explicar. Y comparte con nosotros el doctor más querido y amado de todo Grupo Telemicro, nuestro infectólogo e internista de cabecera, el doctor Héctor Balcácer. Bienvenido, doctor. Dejen que el doctor Gotrobet introduce. Ay, Saben que ustedes le van a decir algo. No, porque es por área, doctor. Ah, es por área. Usted es conocido en el bajo mundo como doctor COVID. Exactamente. Entonces, Dios mío. Es verdad, es verdad. No, desde que yo entro aquí los muchachos tapan la cara y se van. Bueno, señores, primero que nada, gracias. Un placer estar con ustedes. Realmente en este espacio no me siento como un invitado, sino parte de la casa. Uy. Lo primero que hay que decir es que estamos entrando en lo que es justamente la temporada de temperaturas bajas. Si se fijan, las temperaturas han bajado unos 2 o 3 grados en República Dominicana. Supuestamente. Ya la gente está sacando los abriguitos y las ropas manga larga. En ese sentido, sabemos que los procesos respiratorios tienden a incrementarse en estas fechas y uno de los procesos que preocupa justamente es la influenza. La influenza, muchas personas lo confunden con gripe, pero es un proceso respiratorio producido por un virus que se conoce como virus de la influenza A o influenza B, que durante todo el año pasado y principios de este año tuvimos una cantidad de casos importantísimas y sabemos que en los próximos meses, sobre todo en el mes de diciembre, vamos a recibir una gran cantidad de visitantes, tanto del continente europeo, España sobre todo, Holanda, esos dominicanos ausentes que traen su cariño, que traen sus divisas, que traen los regalos, pero también traen los procesos respiratorios que les acompañan. Lo mismo de los Estados Unidos, nada más que decir, todos esos muchachitos mocosos que entran por el aeropuerto internacional de las Américas y que desde que llegan una abrazadera, una avisadera de gente. No, la realidad es que sabemos que los Estados Unidos, desde que entra el otoño y comienza a bajar las temperaturas, los procesos respiratorios comienzan a incrementar. Y en los Estados Unidos, si bien es cierto, el proceso de vacunación contra el flu, como le llaman ellos, que no es más que la influenza, es algo que está muy arraigado, sobre todo en la población adulto mayor. La realidad es que tenemos una población joven, la cual muchas veces no obtempera lo que es el llamado de las autoridades para que se apliquen la vacuna. Justamente aquí estamos hablando de este proceso porque el Ministerio de Salud Pública recientemente acaba ya de recibir el lote de vacunas a aplicarse en población general. Y estas vacunas tienen poblaciones específicas que se han priorizado. Iniciamos justamente con las personas que tienen más de 65 años, ya que se sabe que el virus de la influenza mata todos los años en Estados Unidos entre 20.000 y 30.000 personas. Todos los años mueren de influenza y justamente el grupo principal que afecta son aquellas personas que tienen más de 65 años. El segundo grupo priorizado son todas aquellas personas que tienen menos de 2 años, o sea, los pequeñitos, más de 6 meses, menos de 2 años, pueden aplicarse la vacuna completamente gratuita. En tercer grupo tenemos aquellas personas que tienen algún tipo de debilidad de su sistema inmunológico, dentro de las cuales vamos a citar a personas viviendo con VIH, personas que son diabéticas, personas trasplantadas, personas que tienen cáncer, personas que tienen algún tipo de medicación que hace que su sistema inmunológico no funcione de manera correcta. Un grupo que quizás llame la atención son aquellas damas que están planeando o se encuentran en el proceso de la gestación, o sea, que están embarazadas. ¿Por qué? Porque se sabe que en algunos brotes de influenza, hasta el 50% de todos los fallecidos en los brotes de influenza han llegado a ser embarazadas. Aparentemente es un estado que las coloca en riesgo de presentar situaciones graves. Por último, Gabriela, para señalar ya el último grupo priorizado, está el personal sanitario o el personal de salud. Y en este sentido estamos hablando de enfermeras, médicos, camilleros, personas que laboran en centros de salud, que no tiene que ser de manera obligatoria ni la bioanalista, ni el médico, ni el interno, ni el preinterno, sino que también se prioriza el personal administrativo que labora en el centro, así como la persona quizás que abre la puerta o el seguridad, porque sabemos que en los centros de atención, tanto público como privado, van a llegar personas con cuadros respiratorios y hay que tratar de generar un cerco para que luego el hospital o la clínica no se convierta en un punto de diseminación, sobre todo en personas que pudieran estar en cuidados intensivos, que pudieran tener un cuadro severo, que si de paso toman una influenza estando hospitalizadas, entonces el cuadro podría ser peor o podría simplemente tomarle la vida. Exacto, doctor. Yo creo que guerra avisada no mata soldado y todo el mundo sabe que llegan ciertas temporadas, fechas específicas donde incrementan las personas
con influenza, ¿verdad? Con la gripe, por los cambios de temperatura, como usted ha dicho. Pero es normal que se haga la vacunación en la misma temporada. No debe ser un tiempo mucho más previo para ya uno estar con ese refuerzo y asegurado. Claro, lo que pasa es que hay que reconocer que las vacunas se fabrican todos los años. Las Ok. vacunas se actualizan, me explico. No son que están acumuladas por ahí. cambia el no son, virus. no son Oh. vacunas acumuladas porque, como acaba de decir Anabel, Gabriela, el virus muta, el virus cambia. Recuerden que este es un virus que no es exclusivamente de seres humanos. Es un virus que tiende también a afectar a los animales dentro de las granjas. La Y fiebre de den- la gallina, ¿cómo que se llama? y La gripe dentro, aviar. y dentro Ajá, de las gripe aviar. mismas, y justamente dentro de las mismas, las aves de corral, que es como se conocen, tienden a infectarse con estos virus, el virus mutar dentro de ellas y justamente provocar infección en los seres humanos. Claro. Hay que decir que se hace un modelo matemático guiado justamente por computadoras y se generan las variantes o las formas del virus que más frecuentemente van a afectar en algún tiempo determinado. Estas vacunas, repito, en nuestro hemisferio, que estamos en el hemisferio norte, a pesar de que nosotros estamos bien cerquita del medio, la realidad es que iniciamos el proceso de vacunación en otoño, pero la República Dominicana, al ser un país eminentemente turístico, recibimos visitantes durante todo el año. Correcto. Entonces nosotros recibimos migrantes de estadía corta del hemisferio norte, predominantemente en el invierno, que son estos meses, pero también durante lo que es en el invierno en el cono sur, recibimos visitantes. Por eso en República Dominicana este año vimos que tuvimos influenza hasta casi junio. No sé si ustedes recuerdan que hubo una cantidad de influenza. O sea, esta gripe que... Esa Señores, gripe- tal vez yo tuve influenza y no lo supe. Claro, el problema, vuelvo y repito, es que la influenza en personas jóvenes no tiende a ser tan agresiva. Pasa como una gripe leve. Sí, pero el problema es que ahí es donde está el error. Ajá. El error es que lo que puede ser una gripe leve para Gabriela Amer, una joven de una masa corporal dentro de los parámetros adecuados, que hace ejercicio, que no tiene ninguna patología de base, que no fuma, No, que no gracias a tiene Dios. ningún problema en su sistema inmunológico, entonces esas personas quizás vacunarse contra la influenza no sea prioritario para su salud. Pero ahí es donde está el gancho. Ok. Si Gabriela Melo, que está en los medios de comunicación, que recibe diferentes personas, que comparte con un personal de piso aquí en el canal y en radio también, y diferentes profesionales y personas con los que comparte, si se infecta y lleva ese proceso a su casa o en su entorno, quizás pudiéramos tener a alguien con debilidad de su sistema Correcto. inmunológico y Gabriel entonces infectarlo. Entonces, en ese sentido, el llamado tiene que ser, si usted no califica para el proceso de vacunación del Ministerio de Salud Pública contra la influenza, trate dentro de lo posible de conversar con su médico de cabecera, ya que es una vacuna que a nivel privado también está disponible. Ok, para aplicársela también. Claro que sí, Y eso es para no infectar a otros. Para tratar justamente de Para cortar el cuidar a los proceso del de hogar. transmisión y tratar de proteger a otras personas. La vacuna de la influenza, gracias a Dios, los antivacunas todavía no le han caído arriba. No, espérese, Hay que yo que voy darle con gracias eso. a Dios. Yo sabía Yo voy que la con teoría de eso. conspiración de Anabel. No, porque usted sabe, yo soy Vamos arriba. siempre voy con- Anabel es antivacuna. Bueno, lo que pasa es que él sabe, yo tuve un Yo lo que episodio quiero saber Ok. es rogándole a Dios que el bebo esté vacunado. ¿De la influenza? tu bebé No, de la nunca le hemos influenza puesto. no, pero yo estoy hablando de, Ah, de todas otras las otras cosas, sí, 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 sí. O sea, que tú lo vacunaste contra la difteria, yo el no sé cómo se tétano. llaman, lo que le correspondría a Perfecto, cada cosa. pero tú le has puesto las vacunas que Sí, claro, corresponden a sus claro. edades. Pues perfecto, Claro. entonces yo estoy tranquilo. Señores, aún Anabel Alberto, que tan cerrada de la cabeza, ha puesto todas las vacunas al bebé. Así Sí, que si usted es sí. antivacuna, fíjense cómo una madre cambia de posición cuando es su bebé. Así que por favor, llévese de ese ejemplo. No, Díganos, pero Anabel Alberto. recuerda que yo me puse la del COVID, yo tuve una situación que no voy a extender aquí, pero yo tuve una situación de salud donde yo me vi 3 días en intensivo entubada, después que yo me puse la vacuna, que eso es otro tema. Sí. Entonces, después de eso, en mi familia, en mi entorno, hay como un repelente contra las vacunas. Entonces, precisamente, se cambia anualmente la de la influenza. Sí. Nos ha dado una peste, por ejemplo, a Violeta y a mí. Ajá. Señores, a mí no me sale la voz aquí. ¿Cuántas veces? Como Sí, 3 veces me ha sí. pasado en lo que yo estoy aquí en activando. Y yo asumo que tiene que ser influenza. Entonces, si yo nunca me he puesto esa vacuna, ¿es necesario que me la ponga? Mira, realmente era lo que estamos diciendo. La Anabel Alberto, que se encuentra en un peso adecuado. No, no estoy, sigue.
No, tengo que Está bajar, bien, siga. pero no tienes una obesidad mórbida. No. No eres una persona que fuma, no, No, tiene ningún tipo ni de bebo. proceso debilitante. Quizás esa vacuna no sea prioritaria para ti, pero quizás en el entorno de Anabel Alberto puede existir alguna persona Sí. en el cual, dado el roce tanto profesional como social Claro. que tienes, pudieras infectarte y pasarlo a esas personas. Entonces es preferible que Anabel Alberto se vacune contra la influenza, que es una vacuna, repito, que tiene dos ventajas. Sí previene la infección y número dos, en caso de que no la prevenga, que repito, la influenza tiende a hacerlo, tiene la ventaja de que de paso evita que si presentas una forma de influenza, tiende a ser un poco más tenue. Muchas personas no saben que a principios de lo que fue el año 1914 aproximadamente, se habla de un proceso infeccioso que mató cerca de 20 millones de personas, la llamada influenza española. Sí. Entonces justamente lo que se estima es, y hay personas que hablan hasta de 50 millones de personas que pudieron La haber gripe muerto española, sí. fruto de la influenza Un tipo de española. pandemia fue eso. Entonces, en este sentido, hay que llamar la atención de que es importante que sepamos que la vacuna contra la influenza te protege a ti, pero también protege a las personas en tu entorno. Y repito, es una vacuna efectiva, es una vacuna que los antivacunas siempre se quejan, es una vacuna que tiene cerca de 100 años en el mercado. Okay. Es Que sí está probada. Sí, que está no solamente probada, sino que se sabe a qué proceso se pudiera asociar y que generalmente tienden a ser cuadros leves y es más que nada dolor en el lugar donde se inyecta y tiende a desaparecer generalmente en las primeras 24 horas. Hay que llamar la atención de que es una vacuna que se puede aplicar aún esté embarazada, repito, mayores de 6 años. Con gripe no se aplica. Lo que pasa es que cuando se habla de gripe es justamente aquellas personas que no tienen fiebre, no tienen un proceso agudo, no tienen un proceso activo en ese momento, pero la realidad es que tener un cuadro respiratorio leve no contraindica el aplicarse la vacuna contra la influenza. Hay que reconocer algo, señores, y es lo que estoy diciendo aquí. Las personas que tengan un sistema inmunológico dentro de los parámetros normales, quizás para ellos la vacuna no sea prioritaria, pero usted se la aplica para proteger a otras personas. Tómese su vitamina C. Claro, también, pero si usted fue una persona que fumó durante 20 años, usted es una persona que dice, no, yo no fumo, pero usted utiliza el vape. Peor que el cigarrillo, ¿verdad? Hay que reconocer que usted es una persona que también está en riesgo de tener un cuadro respiratorio severo y usted es una persona que está indicado a aplicarse la vacuna contra la influenza. ¿Por qué razón? Porque hay que llamar la atención, repito, de que la influenza mata de 20.000 a 30.000 personas todos los años en los Estados Unidos. Y estamos hablando de un país donde la vacuna contra la influenza la ponen en cualquier supermercado, usted va, paga $10 y se la aplican. Aquí la vacuna tiene un costo discretamente superior, pero la realidad es que es una vacuna con eficacia probada, con seguridad probada y repito, es una vacuna que está disponible muchas veces con el plan de su seguro médico. Comuníquese justamente con su administradora de riesgos de salud para ver si la misma le brinda justamente cobertura a este tipo de protección. Y el año pasado, yo tengo un llamado, el Ministerio de Salud Pública le colocó la vacuna a los comunicadores. La realidad es que este año no he visto la información, quizá el doctor Atala, nuestro ministro de Salud, quizá pueda hacer la excepción, pero tratar de que justamente los comunicadores y periodistas pudieran quizá recibir esta vacuna de manera gratuita, porque vuelvo y comento, muchas personas como ustedes tienen un roce social importante y profesional y quizá aplicarse la vacuna sea importante. Estos camarógrafos que pasan el día entero aquí recibiendo gente, algún invitado que tosen en el aire, entonces podrían infectarse. Así aquí tenemos a Elvis Joe, que inmediatamente alguien tose, él sale corriendo y se pone una mascarilla. O sea, doctor, tenemos que concluir, agradecerle como siempre y la recomendación final que usted quería dar con relación a lo que No, lo que pasa es que fuera del aire estábamos hablando y yo le decía que 1 gramo de alcohol, Anabel, tiene 7 calorías, 1 gramo de azúcar tiene 4, es decir, que muchas personas en ocasiones no bajan de peso haciendo ejercicios y haciendo una rutina porque no cortan justamente la ingesta de alcohol. Repito, 1 gramo de alcohol, 7 calorías, 1 gramo de azúcar tiene 4, así que valore qué tanto usted toma, que eso pudiera ser la piedra que no le permite avanzar a la hora de tratar de bajar de peso. Y recuerden que las personas con obesidad tienen más riesgo también de procesos respiratorios severos, el COVID lo puso en evidencia. Gracias a nuestro doctor Héctor Balcácer, infectólogo internista, el doctor de este canal, por acompañarnos y traer y arrojar luz a nuestra audiencia. Hago otro que venga entonces para Activando la Mañana. Claro que sí, hago otro que venga a hablar con nosotros del estómago. Vámonos a la publicidad cuando retornemos mucho más aquí en Activando la Mañana.